Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo, en esta ocasión la tercera entrega dedicada al tema de la Guerra Fría. Este será nuestro último vídeo explicativo de este periodo telemático, ya que el próximo examen o la próxima prueba que hagamos incluirá este tema y el anterior, la Segunda Guerra Mundial, y con él finalizaremos las pruebas y los exámenes. ¿De acuerdo? A partir de este momento, toda la información que os suba al blog será meramente informativa y no incluirá ya contenido para examinarse de él. El último día nos quedamos viendo esta foto, esta imagen de Armstrong, Collins y Aldrin, que fueron los tres astronautas que hicieron el logro de llegar a la Luna y posarse en ella. A partir de ahí vamos a explicar ya el rebrote de los conflictos entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el final de la Guerra Fría. Acordaros que esta imagen se correspondía al periodo de la coexistencia pacífica, pero que no había sido posible y que hubo conflictos durante los 60, y ahora en el periodo que empieza en este nuevo vídeo, que serán los 70, vamos a ver cómo se recrudecen y cómo finaliza todo el proceso. Vamos con la presentación. Bueno, pues dejamos a los astronautas y nos vamos al último punto del tema, el rebrote y final de la Guerra Fría. Rebrote porque vuelven a producirse conflictos en los que se ven involucrados soviéticos y americanos. Y final porque ya en el año 91 vamos a terminar la Guerra Fría porque uno de los dos bandos se disuelve, es decir, desaparece el Pacto de Varsovia, desaparece la Unión Soviética y el comunismo pues deja de ser en principio el gran rival de los Estados Unidos, ¿vale? Bueno, con respecto a lo del rebrote hay que decir que la Unión Soviética, después del asunto de Vietnam, apoyó regímenes comunistas en otras partes del mundo, como por ejemplo en África, en Angola, en Mozambique o en Etiopía, y en América, en Nicaragua, ¿vale? Pero si hubo un acontecimiento clave en este periodo, va a ser el año, si hubo un año clave en este periodo, fue el año 79. Porque ahí se van a producir dos acontecimientos muy relevantes con respecto a la Guerra Fría. Por uno, un problema en Irán, que va a suponer que Estados Unidos pierda uno de sus aliados, y dos, un problema en Afganistán, que va a suponer que Estados Unidos vea peligrar el control de la zona también en ese territorio, porque los soviéticos se van a hacer con el control del país, ¿vale? Vamos a verlo a continuación. Aquí tenéis lo que os decía sobre la Unión Soviética y el apoyo a regímenes comunistas en otras partes del mundo. Y aquí tenemos el año 79 como un año clave. Vamos a empezar por el tema iraní. Pone la revolución islamista de Irán. Ya sabéis que Irán es un país de mayoría musulmana, como la mayor parte de los países de su entorno, ¿vale? Irán, Pakistán, Irak, Afganistán, ¿sí? Bueno, pues en Irán, después del fin de la Segunda Guerra Mundial y la retirada del territorio de soviéticos y de Estados Unidos, cuando el país queda libre, se organiza de una manera positiva para Estados Unidos, ya que se convierte en un aliado de Estados Unidos. Estaba gobernado el país por un rey, que allí se le llamaba el Shah Pahlavi, el nombre completo era Muhammad Reza Pahlavi, ¿vale? Pues este Shah, que aunque era una dictadura, era aliado de Estados Unidos y permitía la explotación del petróleo por parte de los americanos y su comercialización. Pero esto se va a acabar en el año 79 cuando se produzca en el país una revolución de carácter islamista y que cambiará el poder. El Shah perderá su puesto y será ocupado por un ayatolá, el ayatolá Jomeini. Ayatolá es la palabra que representa al líder religioso musulmán. Este Jomeini es un chiita. Ya sabéis que allí en el mundo musulmán hay varias ramas, entre ellas están los chiitas y los sunnitas, y no suelen llevarse muy bien. En este caso, Jomeini era chiita y dirigió una revolución totalmente contra Occidente y fundamentalista, ¿vale? Aquí tenéis al Shah y aquí tenéis a Jomeini.
este tipo el que se hace con el poder y se acabó la alianza con los Estados Unidos. Va a ser el primer revés que van a sufrir los Estados Unidos en esta década. Bueno, en esta década. En este momento, porque ya en los 70 habían sufrido el revés de Vietnam. Y el segundo acontecimiento clave del año 79 es la guerra de Afganistán. Afganistán es un país que está ubicado al sur de la Unión Soviética y hacía como de tapón entre los dos bloques. Pero en Afganistán se harán con el poder los comunistas, no los soviéticos, los comunistas de allí. Y una vez en el poder, pues cuando ven peligrar su gobierno, debido a que temían una invasión por parte de Irán, piden ayuda a los soviéticos que acudirán como asesores militares al territorio. Ante una serie de golpes de Estado que se van produciendo que hacen peligrar a los comunistas afganos, los soviéticos pasan de ser colaboradores o asesores a ser ocupadores del país. Se lleva a cabo una auténtica ocupación del territorio con decenas de miles de soldados soviéticos allí. Esto Estados Unidos lo vio como una auténtica invasión que ponía en peligro el statu quo de la zona y lo consideraron como un acto bélico más de la Guerra Fría. ¿Vale? Veis cómo Afganistán estaba gobernado por un gobierno comunista, pero dentro del país existían guerrillas, sobre todo guerrillas musulmanas, que estaban en contra de ese gobierno comunista. Luego el gobierno afgano pide ayuda a la URSS y la URSS entra en el país, hasta 100.000 soldados, con la intención de controlar el terreno. Pero claro, estas guerrillas anticomunistas y islámicas, que luego se convirtieron en muy peligrosas para los Estados Unidos, en este momento son apoyadas por Estados Unidos y por otros países rivales para que derrocaran al gobierno comunista. Con el paso del tiempo, Afganistán se va a convertir en el Vietnam de los soviéticos, por el hecho de que igual que los americanos no fueron capaces de adaptarse al terreno, los soviéticos tampoco van a poder adaptarse a ese terreno que los afganos controlaban, sobre todo las guerrillas afganas controlaban fácilmente. Y acabaría siendo un desastre y acabarían retirándose los soviéticos de Afganistán. En el punto 4.2 se nos habla de la reacción de Estados Unidos. El presidente que estaba en estos momentos, durante el año 79 en Estados Unidos, era Jimmy Carter. Jimmy Carter era un demócrata, del Partido Demócrata, que estaba por el diálogo. Sin embargo, al ver los malos resultados que su política internacional dio, al ver esta situación, los ciudadanos americanos optaron por un candidato republicano en vez de un candidato demócrata. Y esto hizo subir al poder a Ronald Reagan. Ronald Reagan era totalmente diferente, ¿vale? Era un anticomunista convencido, rechazaba las ideas de diálogo de Carter y cambió la situación internacional. Ahí tenéis a Jimmy Carter, presidente demócrata, y ahora os enseñaré a Ronald Reagan. Ronald Reagan lo que hizo fue plantearle a la Unión Soviética una opción que sabía que era imposible que aceptaran, que era la opción cero, es decir, retirar todos los misiles de Europa. Y ante la negativa soviética, lo que hizo Ronald Reagan fue pues llevar la política antagónica a la opción cero, que fue instalar un montón de misiles en el territorio europeo de alcance intermedio, unos 500 misiles. Además, ideó una estrategia defensiva que se llamó la Guerra de las Galaxias, que era realizar una especie de escudo espacial que protegiera a Estados Unidos de los misiles soviéticos, que no llegó a realizarse, pero daba una idea de cómo funcionaba este hombre. Ahí tenéis a Ronald Reagan y aquí tenéis un esquema de lo que era su idea de un escudo espacial para impedir que los misiles soviéticos pudieran alcanzar su país en algún momento. El gobierno de Ronald Reagan conllevó, además de esto que os he dicho, la participación de Estados Unidos en los asuntos políticos de sus vecinos americanos. Así, por ejemplo, llevó a cabo la invasión de la isla de Granada y apoyó al frente antisandinista, a la guerrilla antisandinista en Nicaragua,
donde había un régimen de carácter socialista dirigido por el general Ortega, que era totalmente contrario a los intereses de Estados Unidos, claro. ¿Vale? En el 83 se produce la invasión de Granada y el apoyo se le llamó la contra nicaragüense, que era una guerrilla antisandinista. Sandino era el líder emblemático de los socialistas allí en Nicaragua, y entonces se llama guerrilla en contra de Sandino, antisandinista, y era la contra nicaragüense. Ahí tenía al general Ortega, que se hizo con el poder, y claro, para los Estados Unidos era tener ahí al enemigo en América. Este hombre sigue por ahí, el general Ortega, pero ya no es lo que era. Bueno, vamos entonces al final de la Guerra Fría. Vamos a ver cómo se concatenan los acontecimientos para que la Guerra Fría termine. Algo que nos cogió de sorpresa a muchos, pero que va a terminar con la desaparición de uno de los dos bandos, en este caso desde el bando comunista. No con la desaparición del comunismo en el planeta, pero sí de su máximo representante, que es la Unión Soviética. A la vez que estaba en Estados Unidos Ronald Reagan, en la Unión Soviética tenían problemas internos importantes. Los líderes que se iban sucediendo eran muy mayores, Andropov, Chernenko, y eran incapaces de resolver los problemas internos de la URSS, hasta que llegó al poder un tipo joven del partido llamado Mikhail Gorbachev, que tenía otras ideas en la cabeza. Quería salvar el socialismo soviético, pero llevando a cabo una serie de reformas necesarias para que el comunismo no se autodestruyera. Lo que ocurrió es que las reformas de Gorbachev, que gustaron mucho en Occidente, acabarían abriendo la puerta para el fin del comunismo en la URSS. No serían sus planes, pero así fue. ¿Y en qué radicaban estos problemas de la Unión Soviética? Al estar imbuidos en el enfrentamiento con el capitalismo internacional, su política se centraba en el armamentismo, en armarse fuertemente para hacer frente a los conflictos. Pero claro, ese esfuerzo militar al que estaba dirigido el gobierno soviético dejaba de lado otras necesidades de la población soviética, y la crisis económica era bastante importante. Además de esta situación que os he contado, un gobierno agresivo en Estados Unidos, un gobierno en crisis en la Unión Soviética, en Europa se estaba produciendo un importante movimiento antinuclear y pacifista en contra de la Guerra Fría. El miedo a ese posible conflicto nuclear creó una opinión pública muy contraria al armamentismo y muy favorable hacia el pacifismo. Os voy a traer algunas imágenes propias de aquella época, de aquellos años. ¿Veis? Make Love Not War, que se convirtió en un emblema del movimiento hippie. Ahí tenéis a John Lennon y a Yoko Ono. War is over, la guerra ha terminado o debe terminar. Y abajo tenéis pues a los jóvenes entregando a los soldados pues símbolos de la paz, ¿no? Una flor y tal. Ese era el ambiente que se vivía, por lo menos entre la juventud. Vamos a ver el gobierno de Gorbachev. Algunos lo escriben Gorbachev con E, pero vamos, el nombre este es el que es el más frecuente. Mikhail Gorbachev, un tipo joven, algo raro en la Unión Soviética porque los máximos dirigentes eran muy mayores. Era del PQS y accedió al poder en 1985, con 49 años. Bueno, ahí pone Politburó. No sé si hemos utilizado esta palabra alguna vez en clase. Creo que no. Cuando hablamos de la Unión Soviética había dos entidades, dos organismos dentro de lo que era el organigrama de gobierno de la Unión Soviética, que era el Politburó y el Orgburó. El Politburó era el grupito que tomaba las decisiones dentro del organigrama. Era el organismo más importante. Y ahí estaba este tipo, que era un tipo joven que fue elegido para acceder al poder. Bueno, y sus objetivos fueron reducir el gasto militar porque la crisis económica era gorda, parar así un poco la carrera armamentista, y para eso necesitaba llegar al diálogo con Estados Unidos y no al enfrentamiento. Por eso digo que esto gustó mucho en Occidente. Una de las primeras medidas que toma es sacar a los soldados no solo de Afganistán, que ya era una medida importante, sino también de los países europeos que eran satélites a la Unión Soviética. Esto significó que la URSS daba vía libre a los países comunistas para que
decidieran su futuro por sí mismos, aumentando mucho su grado de autonomía y no de dependencia con respecto a la URSS. La política de Gorbachev, que fue muy estudiada en Occidente porque gustaba mucho, se dividió en dos fundamentalmente. Una llamada Glasnost, que significaba en castellano transparencia, por la cual cambiaba totalmente la forma de gobernar en la URSS, y otra llamada perestroika, que era la parte de la política que tenía que ver con la economía. Reestructuración significaba, se reestructuraba la economía, sin olvidar que es un país comunista, pero abriéndose un poco a las ideas más liberales dentro de la economía soviética. Glasnost, que es en general la política de transparencia soviética de Gorbachev, y perestroika. Esta palabra perestroika se hizo súper famosa. Este tipo de cosas fomentó en la población la idea de que cabía la posibilidad de dejar de ser un pueblo bajo una dictadura, aunque fuera comunista, y que se abriera la puerta hacia aires democráticos, parecido a lo que había en Occidente. Ahí tenéis a Mikhail Gorbachev de joven, todavía está vivo, pero ya está el hombre mayor. Se hizo muy popular también por la mancha que tenía en la frente, bueno, ya casi en todo lo harto de la cabeza, un pedazo de mancha que lo hizo llamativo y tiene cara de bueno. Entonces era un personaje muy querido fuera de la Unión Soviética y no tanto dentro de la Unión Soviética por algunos sectores del comunismo. Bueno, ¿qué ocurrió en el bloque comunista cuando la URSS se porta así? Pues vamos a verlo. Ante la posibilidad de tomar sus propias decisiones, prácticamente todos los países bajo el control soviético se van a liberar de este control y van a pasar a buscar el camino hacia la democracia. Se hicieron revoluciones por muchos países, haciendo que los gobiernos, algunas un poco más difíciles que otras, pero fueron cayendo como naipes. Quizá lo más llamativo de todo fue cuando los de la RDA decidieron abrir el muro de Berlín, de un día para otro. Tomaron esta decisión, preguntaron en Moscú les dijo que hicieran lo que quisieran, que ellos no se iban a intrometer, y decidieron abrir el muro de Berlín, y entonces la población pudo pasar libremente. Después de tantos años, desde el año 61, pudieron pasar al otro lado de Berlín, al Berlín capitalista. Y esto acabaría con la reunificación de Alemania al año siguiente. La capital de Alemania Federal era una ciudad pequeñita llamada Bonn. En el 91, Berlín vuelve a convertirse en la capital de Alemania, ya no de la RFA ni de la RDA, sino de Alemania. Deutschland, en alemán. Sin embargo, la cara contraria fue lo que ocurrió en China. Los jóvenes chinos pensaron que, ya que los europeos habían podido conseguir esto, quizás ellos tenían la opción de hacer lo mismo y de buscar aires democráticos dentro de la férrea dictadura comunista de China. Y en el año 91 organizaron una manifestación en una plaza, en el año 91, en el año 89 organizaron una manifestación en una plaza muy conocida, Tiananmen, que se ha hecho famosa, desgraciadamente, porque allí el gobierno chino no tuvo piedad y reprimió duramente a los manifestantes. 2.600 muertos, más de 10.000 heridos. Hay una foto muy famosa de un joven estudiante chino en la plaza delante de un tanque, que tenéis ahí haciendo frente a los tanques, pero fue para nada. Y a la izquierda he puesto la foto de cómo los berlineses, en cuanto tuvieron libertad, se dedicaron a darle mazazos al muro de Berlín. El muro de Berlín, que no ha quedado destruido, sino que podéis visitar todavía si vais a Berlín. Hay parte del muro que se conserva, muro original. Y en fin, vamos con la desaparición del comunismo. Esto fue una especie de concatenación de acontecimientos que iban destinados a la desaparición del comunismo en la Unión Soviética. George Bush era el presidente de Estados Unidos cuando cayó el muro de Berlín y se reunió con Gorbachev en la isla de Malta. Firmaron un documento que se toma hoy en día como el final de la
de la Guerra Fría. Ese mismo año, 2 años después, en el 91, desaparecía el Pacto de Varsovia y se firmaba la desintegración de la Unión Soviética, apareciendo 15 países diferentes dentro de la URSS, ¿vale? Hoy podéis ver, yo qué sé, Kazajistán, Georgia, Bielorrusia, Ucrania, todos estos países que estaban en la órbita soviética desaparecen. Estonia, Letonia, Lituania. El gobierno en este momento clave de Rusia iba a caer en manos de un tal Boris Yeltsin. Era un miembro del PQ, del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero se había manifestado como el líder de la tendencia democrática dentro de Rusia. Ahí tenéis a Boris Yeltsin, un tipo no tan brillante como Gorbachev, pero sí muy mediático. Tenía fama de ser un tipo alegre, chistoso y otras cosas. De esta manera, al desaparecer el bloque soviético, el Pacto de Varsovia, quedaba la OTAN. Pero Estados Unidos decidió que, a pesar de que no existía el peligro soviético, iba a seguir manteniendo la OTAN, que sigue hasta nuestros días, a la cual pertenece España, que lo sepáis. ¿Pero significó esto el fin de los conflictos en el mundo? Pues no. El terrorismo internacional y el islamismo radical se iban a convertir en dos de las grandes amenazas para Estados Unidos y para su bloque. A pesar de eso, se ha llevado a cabo un proceso para desnuclearizar el planeta, eliminando parte del arsenal nuclear a través de diferentes tratados que tenéis ahí, o acuerdos, START 1, 2, 3, en fin. Pero no ha sido suficiente y seguimos con la amenaza nuclear y seguimos con problemas. Vamos a ver los conflictos actuales más importantes. Os he puesto un resumen de lo que podemos considerar los conflictos más llamativos de hoy en día. Con respecto al armamento nuclear, sigue habiendo problemas porque hay países que no están dentro de la órbita de Estados Unidos que tienen tecnología nuclear o que tienen la capacidad para crear armamento nuclear. Hoy he puesto Corea del Norte, Irán, Irak. Lo de Irak fue un acontecimiento muy llamativo porque Estados Unidos organizó una guerra en contra de Irak afirmando tener pruebas de que había armamento nuclear en Irak, y después de invadir el país y de armar la de Dios allí, se descubrió que no había armamento nuclear. Algunos han reconocido el error, otros todavía mantienen la afirmación de que no se podía haber hecho otra cosa con los datos que se tenían. En fin. Con respecto a otros peligros que hay en el planeta para Occidente, tenemos los piratas, algo que parece llamativo, piratas en el siglo XXI, pues sí, hay países como Somalia, Malí, Congo, Malasia incluso, donde hay piratas que se dedican a atracar barcos, a secuestrarlos y a pedir rescate. Es un problema grave para Occidente, que son los que llevan sus barcos allí para pescar y demás. Y luego aquí os he puesto los conflictos de carácter regional, es decir, que hay conflictos internos entre países, vecinos y demás. Por ejemplo, en Colombia os he puesto las FARC. Las FARC son unas guerrillas ideológicamente cercanas al marxismo-leninismo, que todavía hoy están porque la población colombiana no ha aprobado un acuerdo que se llegó a realizar con la guerrilla para que abandonara las armas. Y entonces siguen ahí con el problema. En México tenemos otra guerrilla de carácter marxista, en este caso anticapitalista y libertario, así hay una mezcla de ideas, que es el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos están sobre todo en un territorio mexicano llamado Chiapas, y es un problema para México. En África tenemos conflictos tribales, por ejemplo en Uganda. También tenemos algún estado fallido en Somalia. Un estado fallido significa que no hay una autoridad dentro del país capaz de imponer el gobierno. Entonces hay una permanente guerra civil entre facciones y demás. Luego fuera de África, en Asia, tenemos aquí en el Oriente Próximo a Israel, que sigue con el conflicto palestino sin resolver. Israel, que ha ocupado territorio palestino durante años y que no lo suelta y sigue manteniendo este conflicto tan desigual.
Luego, más en el Oriente Medio está Irak, que sufrió la invasión de Estados Unidos, y cuando se ha ido Estados Unidos de allí, pues ha quedado el conflicto entre las facciones musulmanas, chiitas y sunitas, y además les ha salido el Estado fundamentalista, el ISIS, que lo nombramos luego. También tenemos el caso de Afganistán, donde se encuentran los talibanes, que son un problema auténtico, aunque allí hay tropas americanas de Estados Unidos, son incapaces de hacerse con el control absoluto. Luego tenemos el problema grave de Pakistán y la India, que son dos vecinos, países vecinos con tecnología nuclear ambos, y que no se llevan bien, son de religiones diferentes, musulmana e hindú, y que tienen además un conflicto fronterizo con el territorio de Cachemira. Y por último, os he puesto aquí la guerra civil de Siria, que, bueno, porque es el último dentro de Asia. La guerra civil de Siria, a raíz de una revolución de carácter antigubernamental, buscando más libertad dentro del territorio sirio, pero que se complicó con la participación de radicales musulmanes y todavía está ahí sin resolver. Por eso digo, esto dentro de los conflictos regionales. En el mundo europeo podemos pensar que no hay este tipo de conflictos, pero tenéis que saber que, por ejemplo, la isla de Chipre vive un conflicto porque no está reconocida por Turquía. Turquía mantiene que Chipre debía ser turca. Entonces hay un conflicto ahí diplomático por ahora que hace que Turquía no pueda entrar en la Unión Europea porque Chipre es de la Unión Europea. Luego tenemos un territorio teóricamente independiente que es Kosovo, pero que no tiene el reconocimiento internacional de todos. Kosovo se independizó unilateralmente de Serbia y, por ejemplo, España no reconoce este territorio como independiente. Y el más reciente ha sido el problema de Crimea, que esta península que pertenecía a Ucrania, que unilateralmente ha pedido su adhesión a Rusia y los rusos pues lo han aceptado, y entonces ahí hay un conflicto territorial importante. Como podéis ver, el mundo sigue viviendo conflictos que ponen en peligro nuestra paz, pero no olvidéis que la paz es el valor más importante para la convivencia del ser humano. Con esta idea finalizamos el tema y finalizamos el curso. Espero que os haya parecido un curso interesante a pesar de los problemas que hemos vivido durante él por la dichosa pandemia. Un abrazo a todos.